la primera para romper el hielo, así que no sé en realidad. Tú tienes muchas tablas. Bueno, lo primero que quiero decir es que dicen que el... Espérate, que no quiero olvidarme de nada de lo que quería decir. Dicen que el paisaje condiciona a las gentes y dicen también que el territorio nos condiciona de por vida. Y yo, que nací, no aquí precisamente, pero nací en Muelas del Pan, un sitio muy próximo a esto, pues tengo que agradecer a la tierra que me vio nacer y que me vio crecer el sentimiento que yo tengo hacia ella, porque me enseñó a reconocerla y a amarla. Nunca dejaré de agradecer a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a toda la gente que yo conocí cuando yo me criaba. Y por otro lado, como mi padre trabajaba en Iberdrola y vivíamos en los altos de la isla, aprendí a vivir con dos sociedades muy distintas, dos formas de vida diferentes. Por un lado estaban mis abuelos, que eran labradores, y yo veía cómo se desarrollaba la vida en el campo, que no tenían agua en sus casas, que no tenían luz eléctrica, que encendían la luz a las 8 de la mañana, la apagaban y la encendían por la tarde a las 10. Y en contraposición con el Salto de Ricobayo, donde yo tenía casa muy bonita, con agua corriente, con luz eléctrica, con una vida muy urbana, por así decirlo, donde estaba el ingeniero, donde estaban los peritos, donde estaban los médicos. Aprendí también a que había dos clases de sociedad muy distintas y cómo las clases, las élites de Iberdrola estaban muy presentes en aquel lugar. Allí conocí a Fran, cuando era pequeñita, que vino un par de veces a visitar los Altos. En fin, que yo estoy muy agradecida a mi tierra, porque además allí aprendí a ver la vida. Vi cómo se apareaban un perro, escuché gemidos como paría una mujer. O sea, para mí fue enriquecedor todo aquello. Y yo, desde muy pequeñita, que leí un libro que era Mujercitas, con 5 años, enseguida yo supe que quería ser escritora. Me llamaba muchísimo a mí el escribir. Y desde muy pequeña, con mi bolígrafo y con mi blog, yo iba por la casa de mi abuela en Recoballo, por allí caminando, y me encantaba pues escribir. Y uno me acuerdo precisamente que tanto viví yo aquella época de la infancia, que a mi abuela le he dedicado últimamente algún poema, porque creo que todos os vais a sentir muy identificados, porque lo habéis vivido. Digo así, mi abuela. Me lo dijo un día mientras cocinaba agachada junto a la luz. Mira, hija, te voy a mostrar mi mortaja, mi saya y mis zapatos, mi delantal planchado, mi blusa de seda negra, mi mandil almidonado. Mira, hija, esta caja de zapatos. Relucían los zapatos entre el papel de seda. Mira, hija, qué bonitos los zapatos. Mi abuela sigue viva en mi recuerdo. La veo allí, junto a la lumbre, destapando pucheros, el humo escapándose de las llamas cegando sus ojos. Veo su rostro arrugado, su frente ondulada, como dunas del desierto. Veo a mi abuela en el corral llamando a las gallinas, pitas, 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 su mano esparciendo el trigo, pitas, pitas, pitas. Veo a mi abuela en la iglesia, su rodilla sobre su cojín estampado, una vela encendida en el suelo, iluminando su cara. Sus labios arrugados musitan una Ave María, un Padre Nuestro. Veo a mi abuela y la siento. Siento sus pasos en las frías noches de invierno, cuando todos en la cocina hablaban y reían, época de matanzas. Y yo, muy niña, llena de miedo, intentaba dormir. Los gruñidos del cerdo en el corral me perseguían. Mi abuela lo intuía y venía a vigilar mi sueño. Duerme, prenda, y sentía sus rugosos labios sobre mi frente. Por otro lado, yo quería hablaros de la importancia de esta zona nuestra de Sayago y cómo hay que vender y hay que difundir lo que tenemos. Yo recuerdo hace 24 años que yo asistí en el norte de Italia, en Vicenza, al primer congreso de una asociación a la que yo pertenezco, la Federación Española de Inspectores y Periodistas de Turismo,
Y yo llevé un vídeo que me dejaron el que tenía la empresa que llevaba lo de los arribes del Duero, que no se conocía todavía. Me llevaron un vídeo y yo redacté un texto para presentarlo allí en el norte de Italia, que había gente de todo el mundo. Y os lo voy a leer porque creo que es muy importante. El Duero, un río inteligente. Cuando España y Portugal pusieron en marcha hace más de 70 años los proyectos de construcción de 6 centrales hidroeléctricas, 3 españolas y 3 portuguesas, en el tramo Castro, en la provincia de Zamora, Miranda de Douro, Portugal, tal vez sus mandatarios, Franco y Salazar, no fueron conscientes del desastre ecológico e impacto ambiental que tal proyecto causaría a un paraje único en el mundo, como es la zona conocida como los Arribes del Duero o el Cañón del Duero. Tal vez, repito, las intenciones de estos dos jefes de Estado para aquel agreste paraje no fueron otras que las de generar riqueza para lugares tan desconocidos, apartados, deprimidos y olvidados del mundo. Pero la realidad fue otra bien distinta, pues si bien estas construcciones generaron gran riqueza, sin embargo, poco ha redundado en la zona, ya que la energía que se produjo durante tantos años fue a parar al País Vasco, Cataluña o Francia. Fue una pena que el gran desarrollo industrial que trajo consigo para España, la construcción de faraónicas obras civiles, se tradujera en un daño irreparable contra el entorno natural para esta zona del noroeste peninsular y que hoy podríamos calificar de auténticos crímenes contra la naturaleza. Entiendo que Franco y Salazar no se percatarían cuando se fraguaba el proyecto de que el Duero ya no sería el mismo Duero y que el paisaje sería otro. Pero ya nos encontramos en pleno siglo XXI y como no se puede dar marcha atrás, vamos a exponer lo que ocurrió de extraordinario en este lugar cuyo artífice no es otro que el Padre Duero. La acción del Duero. Este lugar fronterizo conocido por los arribes constituye uno de los fenómenos geológicos más singulares del planeta. El río Duero, tras abandonar la meseta y cruzar las últimas tierras zamoranas, llega a la frontera portuguesa chocando frontalmente con el macizo espérico que le obliga a realizar un giro en dirección suroeste, dada la dureza del afloramiento batolítico que se resiste a sus poderosas y enfurecidas aguas. Y en este desplazamiento al que se ve obligado el río es lo que va a forjar tan singular fenómeno. Al no poder perforar el macizo espérico inteligentemente el Duero, tal vez hechizado por la magia y magnetismo que irradia el macizo se adosa estrechamente al mismo, va tanteando sus bordes hasta conseguir encontrar un punto más vulnerable a la altura de Mogadouro, en Portugal, que le permita continuar su acción erosiva. Allí concentra toda su energía hasta ahora dar un paso que le permite atravesarlo para recobrar su tradicional recorrido en dirección pendiente, dirección este-oeste y discurrir ese lado. Ya acabamos. Un minuto. Es en estos 100 kilómetros de recorrido... Un minuto más. Vale. Es en estos 100 kilómetros de recorrido fronterizo, adosado a la roca granítica donde el Duero, a lo largo de aproximadamente 350 millones de años, forja el cañón conocido como los Arribes del Duero. Y así se nos presenta en la actualidad, majestuoso e imponente, entre acantilados de más de 200 metros de altura, por donde el águila real, la cigüeña negra, el buitre leonado o el halcón peregrino planean silenciosos extendiendo sus alas, ojo a visor, prestos a alcanzar alguna cosa. Como decía Schelling, poseemos una revelación más antigua que cualquiera otra, la naturaleza. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de esta zona.